de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlos, hermanos, a que abra su Biblia, me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a leer este versículo. Ahí está también en la pantalla. Dice la palabra de la siguiente manera: pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La palabra del Señor está bendecida. Esta respuesta de Jesús está en el monte de los olivos y Él va a ascender a los cielos. Y Él está dando unas instrucciones a sus discípulos. Están sus discípulos ahí. Y Él está ahí listo para ascender a los cielos. Pero le hacen una pregunta a Jesús. Sus discípulos estaban preocupados por algo. Y la pregunta que le hacen a Jesús es la siguiente: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que estaban creyendo los discípulos de Jesús? Ellos siguieron a Jesús, ellos siguieron al Mesías, ellos creían que Él era el Mesías y ellos sabían las profecías acerca del Mesías. Ellos sabían que en las profecías la Biblia decía que cuando el Mesías viniera, Él iba a restaurar. Y ellos están preocupados por cuándo Jesús va a restaurar el reino a Israel. Recuerda que ellos estaban bajo el imperio romano, estaban subyugados. Y ellos decían, bueno, llegó el Mesías, pero ahora, ¿cuándo va a ser la restauración del reino? Donde Israel vuelva a ser nación, a tener soberanía, a que no esté subyugado por ningún imperio. ¿Cuándo va a suceder eso? Ellos estaban preocupados por eso. Pero la respuesta de Jesús es la siguiente. En el versículo 8, el Señor le dice a sus discípulos, en el versículo 7 les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos están pensando en un reino terrenal. ¿Cuándo restaurará el reino a Israel? Ellos están pensando en eso, reino terrenal. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? A ustedes no les corresponde eso. ¿Cuándo va a ser restaurado? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Solo Dios el Padre. El Padre lo sabe. Eso le corresponde a Dios. Jesús les está diciendo a sus discípulos, no se preocupen por cosas terrenales, pero les voy a decir por qué sí deben interesarse. Y es lo mismo para nosotros en esta noche, hermano.
A veces nosotros nos preocupamos mucho por las cosas terrenales. Ay, ¿cuándo será que Colombia va a cambiar? ¿Cuándo será que Colombia va a tener un gobierno bueno? Y a veces nos preocupamos por eso, y es como normal, ¿cierto? Que uno se preocupe por esas cosas. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? A ustedes no les toca eso. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios tiene el control de las cosas. Y uno a veces se afana, se ofusca, se estresa, ¿verdad? Ahorita lo que está pasando en Venezuela. Y uno se ofusca y uno dice, uy, yo quisiera ser Dios para quitarle la cabeza a ese emperador. ¿No le ha pasado por la mente eso? ¿Verdad? Porque uno siente impotencia, porque uno siente rabia. Pero ¿sabe qué dice el Señor? A ustedes no les corresponde eso. No se preocupen por el reino terrenal. A ustedes no les toca. ¿Sabe qué? ¿Qué les incumbe a ustedes? Eso es lo que el Señor está diciendo. A ustedes no les toca saber eso. Pero ¿sabe qué sí es importante? ¿Sabe qué es importante? Lo que el Señor les va a decir. Dice, ¿pero qué? Recibiréis poder. O sea, el Señor les va a decir dónde tienen que colocar la mirada. No en un reino terrenal, sino en el reino celestial. El apóstol Pablo dice, nuestro reino, nuestra ciudadanía no es de este mundo. O sea, no estamos enfocados, vivimos acá. Necesitamos vivir acá, pero estamos de paso. Estamos de paso, porque a nosotros no nos corresponde eso. No nos corresponde. Pero sí nos corresponde ¿qué? ¿Qué nos corresponde? Enfocarnos en el reino celestial. En eso sí nos corresponde a nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos. A ustedes no les corresponde, pero recibiréis ¿qué? Poder. El Señor les está cambiando la visión de un reino terrenal a un reino celestial. Ellos están pensando en lo terrenal, pero Dios les va a hablar de un reino celestial. Mire, hermano, aunque nosotros vivimos acá en esta tierra, nosotros estamos enfocados y vivimos en un reino celestial. Y eso es lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Ustedes viven en un reino celestial. ¿Qué van a recibir? Poder. Ustedes van a recibir poder. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Ustedes por qué creen que los apóstoles no se preocuparon por ese imperio romano? Y eran malos, re malos. Eran malísimos, opresores, oprimían al pueblo. ¿Por qué cree que ellos, siendo los apóstoles, la iglesia del primer siglo, llenos del Espíritu Santo, por qué ellos no se enfocaron en que Dios derrocara a Nerón, por ejemplo? No se interesaron por eso. Antes le decían a la iglesia, sométase. Y a uno le cuesta, ¿verdad? A uno le cuesta. ¿Por qué a uno le cuesta? Porque estamos enfocados en lo terrenal. Estamos enfocados en eso. Y esa es la verdad. Y por eso nos cuesta. Pero usted ve a los apóstoles, ni siquiera hablaron mal de Nerón. Qué cosa, ¿no? Porque ellos no estaban enfocados en ese reino. En un reino terrenal, sino en un reino celestial.
a ellos les daba lo mismo, ¿verdad? Y que ellos fueron martirizados por ese imperio. Fueron muertos, crucificados, fueron echados en calderas, echados a los leones. Bueno, tantas cosas que hicieron con ellos, pero a ellos no les interesó esa parte. Pero esto es lo que a nosotros nos conviene saber. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a recibir ese poder? ¿Cuándo es que nos vamos a enfocar en el reino celestial? Cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el poder? ¿O recibimos poder cuando venga Él? Bien, el poder no es el Espíritu Santo, sino que el poder lo trae ¿quién? El Espíritu Santo trae el poder al creyente. ¿Y para qué es ese poder? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que lo recibimos? ¿Cuándo? ¿Cuántos ya tienen el poder del Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu Santo no estaba en las personas. Antes de Jesús ascender al cielo, el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas. Pero ahora, después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo venía a morar, a habitar en las personas y traería poder. Pero ¿cuándo recibirían el Espíritu Santo los creyentes? ¿Cuándo? Cuando creían en el Evangelio. Vamos a Hechos 1, versículo 4 y versículo 5. Cuando creían en el Evangelio. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, o sea, no salgan, quédense ahí, en Jerusalén. ¿Hasta cuándo tenían que quedarse? Hasta que fueran ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había bautismo, no existía bautismo con el Espíritu Santo. Pero ahora sí iba a haber bautismo con el Espíritu Santo. Antes, ¿qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba con agua. ¿Y para qué era el bautismo con agua? Para sumergirse ¿en qué? ¿En qué se sumergían las personas cuando Juan bautizaba en agua? ¿En qué se sumergían? En agua. ¿Pero en qué? En un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de arrepentimiento, que creyeran en Jesús. Ese era el bautismo de Juan. Entonces, las personas que se bautizaban decían: yo creo que viene un Mesías. Para eso era el bautismo. Ellos decían: Dios es santo, nosotros merecemos morir, pero creemos que viene un libertador. Y se sumergían en agua. O sea, eran personas que creían en el Señor. Pero ahora el bautismo del Espíritu Santo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el bautismo del Espíritu Santo? Dice: no se vayan, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora ya no es en agua. Ahora, ¿qué les dice Jesús ahora que es el bautismo?
en el Espíritu Santo, o sea que se iban a sumergir la persona con el Espíritu Santo. ¿En qué se iban a sumergir? En un mensaje. ¿Cuál? ¿Cuál es el mensaje en que se iban a sumergir con el Espíritu Santo? En que Jesús es el Salvador. Entonces venía el Espíritu Santo, traía esa convicción a la persona y ¡prum!, se sumergían junto con el Espíritu Santo en ese mensaje. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando nos sumergimos en Él, en Cristo Jesús, nos sumergimos en un mensaje. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces nos bautizamos. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya fueron bautizados? Perdón, agüita. ¿Cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ha creído usted en el Evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha creído? Que mis pecados me condenaban a una muerte eterna, pero necesité un libertador, y ese libertador ya pagó por mí. Yo me sumergí en ese mensaje con el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús les dice, a pesar de que los discípulos ya creían en Jesús, ¿qué les faltaba a los discípulos? Que viniera el Espíritu Santo y los sumergiera en ese mensaje. ¿Ustedes recuerdan que los discípulos a veces dudaban? ¿Se acuerdan? Ellos dudaban, flaqueaban, negaron al Señor algunos. Cuando apresaron al Señor huyeron todos, ninguno se quedó por ahí. ¿Por qué? Sí, ellos creían en Jesús. Ellos amaban a Jesús, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pero cuando el Espíritu Santo los bautizó en Pentecostés, ¿ellos volvieron a dudar? Nunca volvieron a dudar. No se amilanaron ante la muerte. Los vamos a matar, le decía Herodes. Y le decían las autoridades romanas, los vamos a matar, si ustedes y los judíos, por predicar en ese nombre. Y les decía, pues si tenemos que morir, pues vamos a morir. ¿Por qué? Porque ya habían sido, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. O sea, había una convicción profunda de Dios en el corazón de ellos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, puede negar a Jesús, volverse atrás, desanimarse y muchas cosas como esas. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no ha venido a su ser interior y lo ha llevado a una convicción interna profunda de la verdad de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo es que viene ese poder? Del poder de que está hablando Jesús. Recibiréis poder, van a recibir. Eso no es de ustedes. Eso es algo que ustedes van a recibir. El Espíritu Santo les va a traer a ustedes el poder. Cuando venga el Espíritu Santo, o sea, cuando sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, hay unas evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo. Hay unas evidencias. Es como la siguiente, por ejemplo. Hay unas evidencias que muestran que la persona es un verdadero creyente, que ama a Dios, ¿cierto? Que anda en santidad, que vive consagrado a Dios, que sirve al Señor, que habla en lenguas y otras cosas como esas. Son evidencias, pero la llenura del Espíritu Santo, el bautismo es sumergirse en el mensaje de Cristo Jesús, de quién es Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el Señor les dice,
Ustedes van a recibir poder cuando ustedes sean bautizados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 8, volvamos al versículo 8. ¿Para hacer qué? Testigos. ¿Para hacer qué? Testigos. ¿Quién es un testigo, hermano? Alguien que vio y alguien que oyó de primera mano. No es que le contaron. No es que le contaron. No es que yo soy cristiano porque mi papá es cristiano o porque mi mamá es cristiana. No. Un testigo es alguien que ve y oye de primera mano, que lo vio con sus ojos, sus propios ojos, y lo oyó con sus propios oídos. No fue que a mí me dijeron. A mí me dijeron. Me pasó ayer, antier, mandé una información al grupo de WhatsApp. Y dije, hermana, eso es verídico porque mi hermano, mi fulano de tal cosa. Yo lo mandé. Después alguien me llamó y me dijo, eso es falso. Entonces yo le digo a la persona que me envió que eso es falso, investigue. Investigaron. No, imposible. Investigaron. Sí, era falso. ¿Por qué? Porque no fue de primera mano. Entonces, el Señor les dice, ustedes, el Espíritu Santo les va a traer poder para ser testigos. Pregunta, ¿los discípulos no eran testigos de Jesús? ¿No habían visto sus milagros? ¿No habían oído sus enseñanzas? ¿No habían caminado con Jesús? ¿No habían comido con Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes para ser testigos? Les va a dar poder. Si ellos eran testigos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les está diciendo eso? ¿Qué creen? Les iba a dar convencimiento. O sea, si el Espíritu Santo venía, ellos iban a ser testigos. Si el Espíritu Santo no venía, no podían ser testigos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ellos, los discípulos, habían visto solo una partecita de Jesús. Pero ¿quién sí había visto todo de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde la eternidad. El Espíritu Santo conoce a Jesús. Conoce al Hijo de Dios. Entonces Él es el verdadero testigo. Entonces cuando el testigo, que es el Espíritu Santo, viniera sobre ellos, ellos iban a ser verdaderos testigos. Nadie puede ser un verdadero testigo si el Espíritu Santo no está en esa persona. Nadie. Simplemente podrá decir algunas cosas. ¿Sabe que hay personas que hablan de Jesús solamente por lo que saben, pero no lo viven? No lo viven. Ellos saben que Jesús es su Salvador, que Cristo murió por sus pecados, pero en su corazón, en su ser interior, no lo viven. No son testigos, porque no ha pasado nada en su ser interior. Siguen siendo las mismas personas, porque el Espíritu Santo es el verdadero testigo y Él da testimonio acerca de Cristo a la vida de la persona. Cuando una persona, un creyente, tiene el Espíritu Santo, esa persona da testimonio certero. Esa persona habla con convicción y dice, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero muchas personas no pueden hacer eso. No lo pueden.
Mire, es más, ni siquiera pueden compartirle a un vecino. No le comparten, nunca le comparten de Cristo a una. ¿Por qué? ¿Por qué no le puede compartir de Cristo a un vecino? Porque no es testigo. Y el Espíritu Santo probablemente no está en esa persona. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre un creyente, esa persona sí o sí es testigo de Cristo. Es testigo. Porque esa persona ha experimentado el poder del Espíritu Santo en la vida de él para saber quién es Jesús. A muchas personas hasta les da pena hablar del Evangelio. Y muchas personas son de mal testimonio en su vecindario. Ni siquiera pueden hablar. Porque ¿cómo? Entonces Jesús está diciendo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Qué precioso Dios. ¿Y cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder del que habla el Señor Jesús? ¿Poder para hacer milagros? ¿Poder para abrir el mar rojo en dos o las aguas? ¿A qué poder se refiere? ¿Cuál es el poder? Vamos a mirar San Juan capítulo 16, versículo 12. San Juan capítulo 16, versículo 12. Vamos a ver cuál es ese poder. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿no qué? No las podéis sobrellevar o no las podéis cargar o entender, no las podéis resistir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer el Espíritu? Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Según ese versículo. Guiarnos a toda la verdad. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo en ti y en mí? Continuamente nos está hablando de Cristo. Y llevándonos ¿a dónde? A Cristo. ¿Para qué? Para que yo experimente a Cristo en mi vida. Hermano, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es vida. Es Cristo en mí. Yo no soy espiritual porque sí. No. Yo soy espiritual porque Cristo vive en mí. Porque el Espíritu Santo me está llevando a Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Usted no va a vivir la vida cristiana por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo está llevándolo a usted a conocer a Cristo para que Cristo se haga real en su vida. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces Él nos guiará a toda la verdad y nos hará saber las cosas que necesitamos saber. Vamos en el versículo, estamos en el 12, 13, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorifica a Jesús en nuestras vidas. Él toma lo que es de Jesús y nos lo hace saber, o sea, nos hace conocer a Cristo. ¿Para qué?
¿Para qué el Espíritu Santo nos hace conocer a Cristo? Para que seamos, ¿qué? Testigos de Cristo. Ahí está el poder. El poder del cristiano no está en la oración. El poder del cristiano está en el Espíritu Santo. La oración tiene su lugar. La oración es para tener comunión con el Señor y conocer las cosas de Él. Pero el poder está en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obedecer al Señor. Obedecer al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes escuchan la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, ¿no qué? No endurezca su corazón. ¿Dónde está el problema del creyente? ¿Dónde radica el problema? En la desobediencia. Porque el Espíritu Santo está en nosotros haciendo la obra, haciendo crecer a Cristo en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando somos desobedientes? Se endurece nuestro corazón, como dice el libro o la carta a los Hebreos. Entonces el Espíritu Santo nos está llevando a Cristo y permitiendo que Cristo crezca en nuestras vidas para ser testigos. Cuando usted hable de Cristo, usted va a hablar con autoridad y con poder. Amén. Mire, hermano, ¿por qué la gente no se convierte? ¿Por qué nuestros vecinos no se convierten? ¿Qué es lo que nos falta? Poder. Poder, o sea, el testimonio de Cristo en nosotros para presentarle a Cristo a otras personas. Eso es lo que nos falta. Si el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos lleva a Cristo para ser testigos de Él, mucha gente se va a convertir a Cristo. La verdad, no nos interesa tanto llenar este lugar de personas, pero sí nos interesa que la gente conozca a Cristo. Sí nos interesa. Sí nos interesa que las personas puedan ser salvas, que podamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque hay personas que predican una herejía como si fuera una verdad. Y lo hacen con tal seguridad y tal convicción. ¿Por qué? Porque lo hacen con tanta seguridad. Y lo proclaman y lo dicen, así sea una mentira. ¿Sí? Como el anticristo. Porque pueden decir cosas que son mentira y decirlas como una verdad. Porque están convencidos y arraigados en eso. Pero ¿sabe? Lo que nosotros creemos no es de nosotros. Es que el Espíritu Santo nos revela y nos muestra. ¿A quiénes? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuántos se atreverían a subirse a un bus a predicar el Evangelio? Y hablar con convicción. ¿Por qué no? Porque no hay convicción. ¿Cuántos podemos aquí en la calle o salir y predicar a la gente que está afuera y decirle, mire, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y sin Él usted está muerto? ¿Qué nos falta? Convicción. ¿Por qué no podemos predicar en nuestro trabajo a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad? Los chicos de la iglesia entran a la universidad, allá se pierden. En vez de evangelizar, salen evangelizados. Porque no hay
poder. Y por último, en Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, o sea, había oración a esa hora, 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro. No era que no oraba, sino que no tenía oro, de ese material precioso. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le dice Pedro al cojo? Plata no tengo. Cuando uno ve una persona pidiendo limosna, ¿qué hace uno? Se esculca los bolsillos y mira a ver si encuentra una moneda de 1.000 o de 500 para dársela. ¿Eso le puede ayudar? Pero Pedro no tenía eso. Y menos mal que no tenía plata. Pero él dice, lo que tengo, te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuál? ¿Cuál era ese poder que tenía Pedro? El testimonio del Espíritu Santo acerca de quién es Jesús. Por eso dice, lo que tengo, te doy. Tengo un testimonio. Soy testigo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se levantó, se sanó. ¿Qué pasó ahí? Que Cristo le estaba confirmando el nombre de Jesús a ese cojo, o sea, diciéndole, yo soy el Mesías. ¿Será que este año podemos hacer eso, hermanos? Poder decirle a la gente, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿O nos falta el testimonio del Espíritu Santo? Lo dejo ahí como una reflexión y para que el Señor nos ayude y podamos pues entender lo que Dios quiere para nosotros este año. No sé si usted ya recibió el testimonio del Espíritu Santo. Si usted ya ha recibido el poder del Espíritu Santo, yo quiero animarlo a que usted y yo juntos empecemos a obedecer al Señor, a obedecer al Espíritu Santo acerca de todo lo que Él nos dice acerca de Cristo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Cristo es santo, Cristo es salvador, Cristo es sanador, Cristo es el Hijo de Dios, Él es el Cordero. Él nos está llevando a esa verdad. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es tanto hablar en lenguas, sino tener una convicción de la verdad de quién es Cristo Jesús. Si usted quiere, si usted ha sido lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas, lo puede hacer. Nosotros creemos en las lenguas.
No creemos cuando en el Facebook dice que las lenguas no son para este tiempo. Eso es falso, mentira. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la convicción de la verdad de Dios acerca de Cristo Jesús. Cristo Jesús es tu Cordero, es tu Mesías. El Espíritu Santo ya le convenció de eso. Se bautizó en Él. Si tiene esa convicción, usted tiene el Espíritu Santo. El poder de Dios está en usted. Solamente hay que empezar a usarlo. Amén.